experimentos gubernamentales secretos, niños con habilidades sobrenaturales, portales a otras dimensiones y una base militar abandonada donde ocurrieron cosas terribles. Si estos elementos te resultan familiares, probablemente sea por Stranger Things, la serie de Netflix que está por estrenar su quinta y última temporada. Pero estos conceptos no nacieron en realidad de la nada, al menos no completamente. Los hermanos Duffer, que son los creadores de la serie, han reconocido que el proyecto Montauk fue una de sus influencias iniciales al crear la serie. De hecho, el título del trabajo original era precisamente Montauk. Y el proyecto Montauk, según quienes promueven su existencia, fue la continuación de algo que supuestamente ocurrió décadas antes, el experimento Filadelfia. Estas son dos historias entrelazadas que hablan de tecnología, encubrimientos masivos y consecuencias devastadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Expediente 44. Mi nombre es Ari y el día de hoy estaremos iniciando con una serie de 2 videos, siendo esta la primera parte que aborda el tema de el experimento Filadelfia y la segunda parte de el experimento o el proyecto Montauk. La historia del experimento Filadelfia no surgió en 1943. Apareció por primera vez en 1955, que son 12 años después de los supuestos hechos, en una serie de cartas extrañas que fueron dirigidas a Morris K. Jessup, un astrónomo y escritor de temas ufológicos. El remitente se identificaba como Carlos Miguel Allende, aunque también usaba el nombre Carl M. Allen. En sus cartas, escritas con una caligrafía errática y llenas de subrayados, mayúsculas aleatorias y anotaciones al margen, Allende afirmaba haber sido testigo directo del experimento mientras servía en un barco mercante cercano, el SS Andrew Fawcett. Según Allende, la Marina había estado trabajando en la aplicación de la teoría del campo unificado de Albert Einstein. El objetivo era crear un campo electromagnético tan potente que pudiera desviar las ondas de radar, haciendo invisible un barco de guerra. El experimento, según estas cartas, se habría llevado a cabo en el astillero naval de Filadelfia en octubre de 1943, usando como sujeto de prueba al destructor USS Eldridge. El resultado, afirmaba Allende, fue catastrófico. El barco no solo se volvió invisible, sino que además se teletransportó instantáneamente a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. La tripulación pagó un precio terrible. Algunos marineros quedaron fundidos con la estructura metálica del navío, otros perdieron la cordura y varios simplemente desaparecieron. Jessup, intrigado pero escéptico, respondió pidiendo pruebas. Allende prometió enviarlas, pero nunca lo hizo. La correspondencia entonces murió ahí. Sin embargo, tras años después, en 1958, la Oficina de Investigación Naval recibió un paquete anónimo que contenía un ejemplar del libro de Jessup, que llevaba como título The Case of the UFO o UFO, completamente anotado a mano con comentarios sobre el experimento y la tecnología extraterrestre. Entonces, la Marina investigó brevemente el asunto, pero solo porque las anotaciones sugerían conocimiento de tecnología naval avanzada. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues no encontraron nada relevante. El libro anotado, sin embargo, se volvió un objeto de culto entre los entusiastas de lo paranormal. Fue entonces que durante la década de 1960 y 1970, la historia permaneció relativamente oscura, circulando solo en círculos especializados de ufología y fenómenos paranormales. Pero en 1979, el investigador Charles Berlitz, conocido por popularizar el misterio del Triángulo de las Bermudas, publicó un libro titulado The Philadelphia Experiment, Project Invisibility. Berlitz, junto con su coautor William Moore, expandió considerablemente la historia original de Allende. Por ejemplo, agregaron detalles sobre la tripulación, describieron los supuestos efectos del experimento en términos más dramáticos y presentaron el caso como un encubrimiento gubernamental de décadas. El libro, como era de esperarse, fue un éxito comercial. Así que en 1984, la historia llegó al cine con The Philadelphia Experiment, una película
que consolidó la narrativa en la cultura popular. Para entonces el mito ya incluía elementos que no estaban en las cartas originales de Allende, es decir, descripciones más específicas de marineros materializándose dentro de paredes metálicas, testimonios de supuestos testigos adicionales y conexiones con otros proyectos secretos del gobierno. La versión cinematográfica, por su parte, añadió un elemento crucial que no existía en las versiones anteriores, un portal temporal que conectaba 1943 con 1984. Este detalle narrativo resultaría fundamental para poder vincular el experimento Filadelfia con una segunda historia que surgiría años después, el proyecto Montauk. Esto es lo que sabemos de la cultura popular respecto al proyecto, pero como siempre vamos a hablar un poco de los hechos que son verificables. La Marina de los Estados Unidos ha negado consistentemente la existencia del experimento Filadelfia, que creo que es algo de esperarse. Sus archivos muestran que el USS Eldridge estuvo en Long Island, Nueva York, durante el periodo en que supuestamente ocurrió el experimento en Filadelfia. Los registros del barco están completos y en realidad no muestran ninguna actividad inusual. El destructor fue botado en julio de 1943 y comisionado en agosto del mismo año. Sus primeras operaciones fueron en el Atlántico, escoltando convoys de Nueva York y el Mediterráneo. Actualmente, al menos por lo que se sabe, no existe ningún registro de que el Eldridge haya estado en Filadelfia en octubre de 1943. Además, los registros de la tripulación están intactos. No hay reportes de muertes misteriosas, desapariciones inexplicables o bajas inusuales durante ese periodo. El barco, es importante mencionar, que sirvió hasta 1946 y fue transferido a Grecia en 1951 bajo el nombre HS León y fue finalmente desguazado en 1992. Así que, en realidad, en teoría su historial de servicio es completamente ordinario. En cuanto a Carlos Allende, hay investigaciones posteriores que revelaron que tenía un historial de problemas psiquiátricos y que había sido hospitalizado en varias ocasiones. En 1986, en una entrevista para un documental, Allende admitió que gran parte de su historia había sido fabricada, aunque después se retractó de esta confesión. Allende murió en 1994 sin haber proporcionado jamás una prueba tangible de sus afirmaciones. Ahora vamos a entrar en una de mis partes favoritas, que es la ciencia que está detrás de los mitos que tratamos en este canal. La historia del experimento Filadelfia menciona la teoría del campo unificado de Einstein como base científica. Sin embargo, es importante mencionar que Einstein nunca completó esta teoría. Trabajó en ella durante las últimas décadas de su vida, pero murió en 1955 sin lograr unificar matemáticamente las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Más importante aún para mencionar, la teoría del campo unificado, tal como Einstein la concebía, no tenía nada que ver con hacer objetos invisibles o teletransportarlos. Era en realidad un intento de crear un marco matemático que explicara tanto la gravedad como el electromagnetismo bajo un mismo conjunto de ecuaciones. Es decir, hasta donde se sabe, Einstein no había considerado aplicaciones tecnológicas prácticas que pudieran ser derivadas de ese trabajo teórico. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos sí trabajó en proyectos relacionados con la desmagnetización de barcos. El proceso, que era conocido como degaussing, consistía en instalar cables electromagnéticos alrededor del casco de un navío, para así neutralizar su firma magnética y protegerlo de las minas submarinas magnéticas que usaban los alemanes. Este proceso era rutinario y efectivo. Muchos barcos fueron equipados con sistemas de degaussing, incluido el USS Eldridge. Algunos investigadores han sugerido que la historia del experimento Filadelfia podría ser una distorsión extrema de estos procedimientos que sí fueron reales y que correspondían a la desmagnetización, malinterpretados o también deliberadamente exagerados por Allende. Una de las afirmaciones centrales de Allende era que había presenciado el experimento desde su propio barco, que ya lo mencionamos al principio, que es el SS Andrew Forsyth. Sin embargo, los registros navales muestran que el Andrew Forsyth tampoco estuvo en Filadelfia durante octubre de 1943. El barco, de hecho, estaba realizando operaciones de convoy en el Atlántico Norte. Más problemático aún es que Allende afirmó que otros miembros de la tripulación del Andrew Forsyth también habían sido testigos, pero cuando investigadores intentaron localizar a estos marineros, descubrieron que varios de los nombres que Allende proporcionó no aparecían en los registros oficiales de la tripulación. Los que sí existían, cuando fueron contactados años después, negaron haber visto cualquier cosa inusual y algunos ni siquiera recordaban a Allende.
En sus cartas originales, Allende también mencionó que el doctor Franklin Reno, supuestamente el científico principal del proyecto, había publicado los resultados en un periódico. Como lo hemos visto hasta ahora, nunca proporcionó el nombre del periódico ni la fecha de publicación, además de que no existe registro de ningún científico llamado Franklin Reno trabajando para la Marina durante ese periodo. A pesar de la falta de evidencia, o quizás precisamente porque no hay tanta evidencia, la historia del experimento Filadelfia continuó creciendo con los años. En los años 90, con el auge del Internet, la narrativa se fragmentó en múltiples versiones, cada una, y como no es raro, agregando nuevos detalles o reinterpretando los existentes. Algunas versiones vinculaban el experimento con avistamientos ovni. Otras también sugerían que el gobierno había logrado dominar la tecnología y la estaba usando en secreto. Una variante un poco más popular afirmaba que el experimento había abierto accidentalmente portales a otras dimensiones, permitiendo que entidades extraterrestres o extradimensionales ingresaran a nuestro mundo. La historia, como ya lo mencionamos al principio, también se entrelazó con otras teorías conspirativas sobre diferentes proyectos gubernamentales que supuestamente también se estaban llevando en secreto. Se mencionaba, junto con el Área 51, los supuestos experimentos de control mental como el MKUltra y las teorías sobre tecnología recuperada de naves extraterrestres. Así que toda esta proliferación de versiones hizo cada vez más difícil rastrear la historia hasta su origen, porque de hecho cada nueva edición que se le hacía al caso se alejaba más y más de las cartas originales de Allende, añadiendo capas de especulación que se presentaban como hechos establecidos. Entonces, si el experimento Filadelfia nunca ocurrió, ¿por qué la historia ha persistido con tanta fuerza durante décadas? Además, tomando en cuenta que no hay tantas pruebas. Bueno, la respuesta probablemente reside en varios factores. Primero, la historia surgió en un momento histórico particular. La década de 1950 fue una época de profunda desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, especialmente en relación con proyectos militares secretos. La bomba atómica había demostrado que el gobierno podía desarrollar armas devastadoras en completo secreto. Entonces no parecía tan raro que podría estar ocultando otras cosas más raras. Segundo, la historia combina elementos que resultan narrativamente atractivos. El uso de términos de ciencia avanzada, también las consecuencias trágicas, el uso común del tema del encubrimiento gubernamental y por supuesto el misterio de lo desconocido. Es una historia que genera preguntas más que respuestas, y precisamente esa ambigüedad alimenta su persistencia. Tercero, la negación oficial por parte de la Marina, aunque respaldada por evidencia documental, fue interpretada por muchos como confirmación del encubrimiento, que es precisamente lo que alimenta todas estas historias que están relacionadas con el gobierno. Nuestro sentido común nos dice que obviamente lo van a negar. Entonces, la ausencia de evidencia se convierte en evidencia de encubrimiento. El experimento Filadelfia, tal como se popularizó, no ocurrió. Los registros históricos son claros en ese sentido. Sin embargo, la historia no termina en 1943, ni siquiera en las décadas posteriores, cuando el mito se consolidó. Porque en los años 90, un nuevo capítulo se añadiría a esta narrativa. Una historia que afirmaba que el experimento Filadelfia no había sido un fracaso aislado, sino que solamente había sido el primer paso en un programa mucho más ambicioso. Un programa que supuestamente se habría desarrollado durante décadas en una base militar abandonada. Un programa que supuestamente se habría desarrollado durante décadas en una base militar abandonada en Long Island. Los supervivientes del experimento Filadelfia, según esta nueva versión, no habían muerto ni desaparecido. Habían sido reclutados y llevados a este lugar remoto para continuar los experimentos. Experimentos que ya no se limitaban a hacer invisibles los barcos, sino que buscaban manipular el tiempo mismo, controlar además mentes humanas y abrir puertas a otras dimensiones. Este lugar tenía un nombre que pronto se volvería tan famoso como el experimento Filadelfia, Montauk. La conexión entre ambas historias transformaría un mito que parecía aislado en algo mucho más elaborado, ya con una narrativa que sugería entonces un programa secreto de décadas, operando en las sombras, experimentando con tecnologías que desafiaban las leyes de la física y ya ahora también de la ética. En la segunda parte exploraremos cómo surgió el mito de Montauk, qué afirmaciones específicas se hicieron sobre este supuesto proyecto, quiénes fueron los hombres detrás de estas historias y, lo más importante, qué dice la evidencia real sobre ese lugar y esos años. Pero bueno, esto es lo que se sabe o lo que se dice del llamado experimento Filadelfia. Y como siempre, la última palabra la tienes tú. Adiós.